La vieja caja de metal yacía en la tierra, medio enterrada bajo los rosales del jardín. Las manos de Noah Johnson, de 10 años, temblaban mientras limpiaba la tierra, dejando al descubierto unas cartas descoloridas atadas con una cinta de seda. Su corazón latía con fuerza al leer el nombre escrito en el primer sobre con una caligrafía elegante. Para mi hijo, Eli, sí. Algo me sucede. Los ojos de Noah se abrieron de par en par. Miró hacia la ventana del segundo piso de la mansión, donde su mejor amigo, Eli, estaba sentado en su silla de ruedas, como lo había estado cada día de sus 5 años de vida. Eli Wilson, hijo del multimillonario Richard Wilson, había nacido paralizado. El médico dijo que no había ninguna razón médica, ninguna explicación que la ciencia pudiera ofrecer. Pero mientras los dedos de Noah recorrían las palabras de aquellas cartas ocultas, mientras comenzaba a leer la primera frase estremecedora, se dio cuenta de que todo lo que les habían dicho era mentira. Y la verdad enterrada en aquel jardín era más terrible de lo que nadie hubiera podido imaginar. Lo que revelaban estas cartas no solo explicaría por qué Eli no podía caminar, sino que expondría una traición tan profunda, tan malvada, que sacudiría a la familia Wilson hasta sus cimientos. Noah apretó las cartas contra su pecho y corrió hacia la mansión, sin saber que lo que estaba a punto de desatar pondría sus vidas en peligro. Pero para comprender cómo llegamos a este momento trascendental, debemos remontarnos al principio. A cuando el mundo de Richard Wilson se derrumbó por primera vez. Richard Wilson era uno de los hombres más ricos de Connecticut. A sus 40 años, poseía un imperio inmobiliario valorado en miles de millones. Vivía en una enorme finca con jardines que se extendían por hectáreas, fuentes que brillaban bajo el sol y habitaciones llenas de arte invaluable. Pero toda esa riqueza no significaba nada comparada con su esposa, Sofía. Ella era su novia de la universidad, el amor de su vida, una mujer de buen corazón y una sonrisa radiante que iluminaba cualquier lugar. Cuando Sofía quedó embarazada de su primer hijo, Richard se llenó de alegría. Él mismo preparó la habitación del bebé, pintándola de un suave azul y amarillo. Leyó libros sobre crianza y asistió a todas las citas médicas. Estaba ansioso por ser padre, pero el embarazo fue más difícil para Sofía de lo esperado. Se sentía cansada todo el tiempo, débil y mareada. El médico de cabecera, Benjamin Patterson, había estado tratando a la familia Wilson durante 20 años. Era de confianza, respetado, casi como de la familia. El doctor Patterson le hizo pruebas y dijo que todo era normal. Solo síntomas típicos del embarazo. Le recetó vitaminas y reposo. Sofía confiaba plenamente en él. Richard también. No tenían motivos para no hacerlo. Con el paso de los meses, Sofía se debilitaba en lugar de fortalecerse. Algunos días apenas podía levantarse de la cama. Le temblaban las manos. Se quejaba de entumecimiento en las piernas. El doctor Patterson dijo que era solo el bebé presionando los nervios, que no había de qué preocuparse. Le dio más pastillas, más vitaminas, más palabras de consuelo. Pero la intuición de Sofía le decía que algo andaba terriblemente mal. Comenzó a tomar notas, anotando todo lo que sentía. Cada síntoma, cada cosa extraña que decía el doctor Patterson. No se lo contó a Richard, porque no quería preocuparlo. Pensó que tal vez solo estaba siendo demasiado ansiosa, como muchas madres primerizas. Cuando Sofía se puso de parto 3 semanas antes de lo previsto, Richard la llevó rápidamente al hospital. El parto fue difícil y peligroso. Sofía perdió mucha sangre, pero nació el pequeño Eli. Pequeño pero respirando, llorando sus primeros llantos. Richard sostuvo a su hijo con lágrimas de alegría, corriendo por su rostro. Sofía sonrió débilmente desde su cama de hospital, extendiendo la mano hacia su bebé. Durante 12 hermosas horas. Fueron una familia perfecta de 3. Entonces la condición de Sofía empeoró. Sus órganos comenzaron a fallar. Los médicos del hospital
Trabajaron frenéticamente, pero no pudieron salvarla. Sophia Wilson murió 36 horas después de dar a luz a su hijo, sosteniendo la mano de Richard, susurrando con su último aliento: «Protege a nuestro bebé. Algo anda mal. Prométeme que averiguarás qué pasó. Prométemelo». Richard quedó devastado. Su esposa se había ido. Su Sophia, que debería haber tenido décadas por delante, había muerto. A los 35 años. La autopsia reveló un fallo multiorgánico, pero los médicos no pudieron explicar por qué una mujer joven y sana se deterioraría repentinamente de esa manera. Lo atribuyeron a una trágica complicación del parto. Rara, pero no desconocida. Richard enterró a su esposa en el cementerio familiar, en la finca, bajo los rosales que tanto amaba. Plantó más rosas alrededor de su tumba, necesitando sentirse cerca de ella de alguna forma. Entonces llegó la segunda tragedia. El pequeño Ellie no se movía como otros bebés. Sus brazos funcionaban bien, pero sus piernas permanecían completamente inmóviles. Con el paso de las semanas y a medida que Ellie crecía, los médicos notaron que no tenía sensibilidad ni movimiento de la cintura para abajo. Parálisis total. Richard llevó a Ellie a todos los especialistas del país. Le hicieron todas las pruebas imaginables, escáneres cerebrales, de la columna vertebral, pruebas genéticas, de todo. Los resultados conmocionaron a todos. No había ninguna causa física, ni defecto congénito, ni lesión medular, ni trastorno genético. La columna vertebral de Ellie parecía normal, sus nervios parecían normales, pero algo. De alguna manera, las señales de su cerebro no llegaban a sus piernas. Era como si algo hubiera dañado las vías neuronales durante el desarrollo, pero los médicos no podían explicar qué ni cómo. Richard se culpaba a sí mismo. Tal vez el difícil embarazo de Sophia había afectado al bebé. Tal vez si hubiera insistido en que se hicieran más pruebas antes, tanto Sophia como Ellie estarían bien ahora. La culpa lo atormentaba día y noche. Se volcó en el cuidado de Ellie, decidido a darle a su hijo la mejor vida posible. A pesar de la silla de ruedas, contrató a los mejores terapeutas, compró el equipo más avanzado, modificó toda la mansión para que fuera accesible en silla de ruedas, pero nada cambió. Ellie no podía sentir ni mover las piernas en absoluto. Richard también mantuvo a la mayor parte del personal doméstico de cuando Sophia vivía. El doctor Patterson seguía visitándolo regularmente para ver cómo estaba Ellie, ofreciéndole apoyo y realizándole pruebas médicas. Clara Hayes, la secretaria de Richard, había trabajado para él durante 15 años. Se encargaba de sus asuntos comerciales, gestionaba su agenda y ayudaba a coordinar las citas médicas de Ellie. Richard confiaba plenamente en ambos. Eran un apoyo constante en su vida cuando todo lo demás se había derrumbado. Cuando Ellie cumplió 4 años, Richard se dio cuenta de que su hijo necesitaba más que atención médica y terapia. Necesitaba amistad, una infancia normal. Pero los otros niños no sabían cómo interactuar con un niño en silla de ruedas. Lo miraban fijamente, le hacían preguntas incómodas o simplemente lo evitaban. Ellie se sentía solo y triste, pasando los días leyendo libros y mirando por la ventana al jardín donde jugaban otros niños. Fue entonces cuando Gloria Johnson entró en sus vidas. Era una madre soltera de unos 30 años que necesitaba trabajo desesperadamente. Tenía un hijo de 10 años llamado Noah y luchaba por llegar a fin de mes. Cuando la ama de llaves de Richard se jubiló, Gloria solicitó el puesto. Richard la contrató no solo porque estaba cualificada, sino porque tenía unos ojos amables que le recordaban a Sofía. Gloria se mudó a la pequeña cabaña en la finca con Noah. El acuerdo incluía alojamiento y comida como parte de su salario. Noah era todo lo que Ellie no era. Era enérgico, curioso y valiente.
Corría por todas partes, trepaba a los árboles y exploraba cada rincón de la finca. Cuando Noah vio a Eli por primera vez en su silla de ruedas, no lo miró fijamente ni actuó de forma extraña. Simplemente se acercó y le dijo: «Hola, ¿quieres ser mi amigo?». Eli se quedó sorprendido. Ningún niño había sido tan natural con respecto a su silla de ruedas. «No puedo jugar», dijo Eli en voz baja. «No puedo caminar ni correr». Noah se encogió de hombros. «Bueno, tienes manos, ¿verdad? Y cerebro. Podemos jugar a videojuegos o puedo llevarte en la silla de ruedas por el jardín y podemos explorar juntos. Hay 1.000.000 de cosas que hacer además de caminar». Esa simple aceptación cambió la vida de Eli. Por primera vez, tenía un verdadero amigo. Noah visitaba a Eli todos los días después de terminar sus deberes y tareas. Jugaban, leían libros juntos y Noah empujaba la silla de ruedas de Eli por toda la finca, mostrándole lugares que nunca había visto. Noah describió todo con vívidos detalles, haciendo que Eli se sintiera como si él también corriera y explorara. Los dos niños se volvieron inseparables, más como hermanos que amigos. Richard observó florecer esta amistad y se sintió inmensamente agradecido. El hijo de Gloria le había dado a Eli algo que ningún dinero podría comprar: amistad y alegría genuinas. 6 meses después de esta nueva normalidad, en una cálida tarde de septiembre, Noah jugaba en el jardín cerca de la tumba de Sofía. Le encantaba el rosal porque era tranquilo y hermoso. Mientras cavaba en la tierra, fingiendo buscar un tesoro enterrado como los piratas de sus libros favoritos. Su palo golpeó algo duro y metálico. Curioso, Noah cavó más rápido. Sus dedos se cerraron alrededor de una pequeña caja de metal del tamaño de una caja de zapatos, oxidada y sucia. Su corazón latía con fuerza de emoción. Un verdadero tesoro. Noah sacó la caja y abrió la tapa oxidada. Dentro, envueltas en plástico para protegerlas de la humedad, había cartas, muchas, todas con la misma caligrafía elegante. La lectura de Noah era bastante buena para su edad, y reconoció el nombre escrito en los sobres. Sophia Wilson, la madre fallecida de Eli. Eran sus cartas. A Noah le temblaba la mano mientras abría con cuidado la primera. Estaba fechada 7 meses antes del nacimiento de Eli. La carta comenzaba: «A mi hijo Eli. Si algo me sucede, debes saber la verdad. Alguien me está haciendo daño. Creo que es el Dr. Patterson. Me he sentido extraña desde que empezó a darme vitaminas especiales. Mi cuerpo se siente mal, como si tuviera veneno dentro. Estoy guardando pruebas. Tengo mucho miedo, pero debo protegerte. Si lees esto, significa que no sobreviví. Por favor, que alguien ayude a mi bebé. Averigüen qué nos hicieron». A Noah se le cayó la carta. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Veneno. El Dr. Patterson. El amable doctor que aún venía a ver a Eli. Noah tomó otra carta con manos temblorosas. Esta era aún más detallada. Sofía describía síntomas, horas y fechas. Ella escribió sobre cómo el Dr. Patterson insistió en que tomara suplementos especiales. Pastillas que la hacían sentir peor. Escribió sobre cómo dejó de tomarlas en secreto. Durante unos días y se sintió mejor. Luego volvió a tomarlas para evitar sospechas. Documentó todo, como si supiera que podía morir y quisiera dejar pruebas. La tercera carta le revolvió el estómago a Noah. Sofía escribió sobre haber escuchado una conversación entre el Dr. Patterson y Clara, la secretaria de Richard. Hablaban de dinero, de la fortuna de Richard, de cómo funcionaba su plan. Sofía escribió que quería contárselo a Richard, pero temía que le hicieran daño a su bebé si lo hacía. Así que, en lugar de eso, reunió pruebas y las escondió, esperando que algún día, de alguna manera, la verdad saliera a la luz. Noah estaba sentado en la tierra, rodeado de rosas y terribles secretos. Su mejor amigo, Eli, estaba paralizado. Y según estas cartas,
No fue un accidente ni mala suerte. Alguien había envenenado a la madre de Ellie mientras estaba embarazada. Alguien había causado todo este dolor y sufrimiento a propósito. Y esas personas seguían en la casa, seguían cerca de Ellie todos los días, en quienes Richard confiaba plenamente. Noah sabía que tenía que avisar a alguien de inmediato. Pero, al levantarse, apretando las valiosas cartas contra su pecho, oyó pasos detrás de él. Se giró y se quedó paralizado. Allí estaba Clara Hayes, la secretaria de Richard, bloqueando su camino hacia la mansión. La mujer de la que Sofía había escrito en sus cartas. Y la mirada de Clara era fría y amenazante. «Hola, Noah», dijo Clara con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¿Qué tienes ahí?» El corazón de Noah casi se detuvo. Apretó las cartas con más fuerza contra su pecho y dio un paso atrás. Clara se acercó, hundiéndose sus tacones en la suave tierra del jardín. Era una mujer alta, de unos 40 y tantos años, siempre impecablemente vestida con ropa cara. Había trabajado para Richard durante tanto tiempo que parecía parte de la familia. Pero en ese momento, al verla fría, especulación en sus ojos, Noah la vio de otra manera. Él percibió el peligro. «Solo unos papeles viejos que encontré», dijo Noah, intentando mantener la voz firme aunque todo su cuerpo temblaba. «Nada importante». La sonrisa de Clara se volvió más afilada. «¿En serio? Porque desde donde yo estaba, parecía que habías encontrado algo muy específico. Algo enterrado cerca de la tumba de Sofía. Y parecías bastante afectado al leerlo». Extendió la mano. «¿Por qué no me los das? Me aseguraré de que lleguen a la persona adecuada». Noah sabía que no podía dejar que se quedara con las cartas. Si lo que Sofía escribía era cierto, Clara era en parte responsable de que Ellie no pudiera caminar, en parte responsable de la muerte de Sofía. «No, gracias, señorita Clara. Necesito mostrárselas al señor Wilson de inmediato». La máscara de amabilidad de Clara se resquebrajó por un instante, y Noah vio un destello de pura rabia en su rostro. Luego se recompuso. «Noah, eres un chico inteligente. Creo que sabes lo que contienen esas cartas, y creo que entiendes que mostrárselas a Richard causaría muchos problemas. Problemas para ti y tu madre. Gloria tiene un buen trabajo aquí, ¿verdad? Sería una lástima que lo perdiera. ¿Dónde vivirían ustedes dos? ¿Cómo sobrevivirían?» La amenaza era clara. Noah sintió que la ira se mezclaba con el miedo. «¿Estás diciendo que despedirías a mi madre solo porque encontré unas cartas antiguas? El señor Wilson jamás permitiría eso. Richard hace todo lo que le aconsejo», dijo Clara fríamente. «Llevo 15 años manejando su vida. Sé cosas de su negocio que podrían arruinarlo. Tengo acceso a todo. Así que sí, Noah, podría lograr que despidieran a tu madre y asegurarme de que nunca vuelva a encontrar un trabajo decente. Solo tengo que hacer unas cuantas llamadas, difundir algunos rumores. ¿Es eso lo que quieres?» La mente de Noah daba vueltas. Tenía que entregarle esas cartas al señor Wilson. Pero Clara le bloqueaba el paso a la casa. Él solo era un niño de 10 años. Ella era una adulta con poder e influencias. ¿Cómo podría pasar junto a ella? Entonces Noah recordó algo que su madre siempre le decía. Cuando tienes miedo y no sabes qué hacer, a veces lo más valiente es gritar y pedir ayuda. Noah respiró hondo y gritó con todas sus fuerzas. «Señora Wilson, ayuda. Señora Wilson». Clara se abalanzó hacia adelante intentando agarrarlo, pero Noah fue más rápido. Se hizo a un lado y siguió gritando. «¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude!». Corrió hacia la mansión, aferrado a las cartas, con las piernas moviéndose a toda velocidad. Clara lo persiguió, pero sus tacones la hacían más lenta en el terreno irregular. El alboroto hizo que la gente corriera. Gloria salió por la puerta trasera de la mansión, con los ojos muy abiertos por la alarma. «Noah, ¿qué pasa?».
¿Por qué gritas? Richard apareció detrás de ella, con preocupación reflejada en su rostro. El doctor Patterson, que acababa de llegar para la revisión semanal de Ellie, estaba de pie en la entrada, con aspecto confundido. Noah corrió directamente hacia Richard, casi chocando con él. Señor Wilson, encontré algo. Cartas de la señora Sofía. Estaban enterradas en el jardín. Tiene que leerlas ahora mismo. Richard miró al niño sucio y con lágrimas en los ojos, que sostenía un fajo de cartas viejas. Noah, cálmate. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué hablan? Clara se puso en pie, algo sin aliento, pero intentando mostrarse serena. Richard, lo siento mucho. El chico encontró unas cartas antiguas cerca de la tumba de Sofía. Intenté quitárselas con cuidado para entregárselas como es debido, pero se asustó y salió corriendo. Creo que podrían ser cartas privadas que Sofía enterró. Quizá deberíamos verlas juntos en tu despacho sin armar un escándalo delante del personal. Noah negó con la cabeza violentamente. No, está mintiendo. La señora Sofía escribió sobre ella, sobre cómo la señorita Clara y el doctor Patterson la maltrataban. Cómo la envenenaron cuando estaba embarazada de Ellie. Todo está en las cartas. Por eso murió. Por eso Ellie no puede caminar. Fueron ellos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos se quedaron paralizados. El rostro de Richard palideció. La expresión del doctor Patterson pasó de la confusión a algo más sombrío. La máscara de Clara finalmente se resquebrajó por completo. Su rostro se contrajo de furia. Gloria abrazó a Noah con fuerza, atrayéndolo hacia sí. Eso es ridículo, dijo Clara con voz aguda. El niño tiene mucha imaginación. Probablemente encontró algunos diarios antiguos donde Sofía escribía sobre sus miedos durante el embarazo. Todas las embarazadas se preocupan. No significa nada. Entonces, ¿por qué lo perseguías? Preguntó Gloria con voz firme a pesar del miedo. ¿Por qué intentabas quitarle las cartas a Richard antes de que las viera? Richard le tendió la mano a Noah. Dame las cartas ahora. Noah se las entregó con las manos aún temblando. Richard tomó el paquete y desató con cuidado la cinta de seda. Sacó la primera carta y comenzó a leer mientras sus ojos recorrían la letra familiar de Sofía, absorbiendo las palabras que su difunta esposa había escrito. Su rostro pasó de la confusión al horror y luego a la rabia. Sofía escribió que le diste suplementos que la enfermaron, dijo Richard en un susurro, pero lleno de una furia peligrosa. Miró al doctor Patterson. Ella escribió que dejó de tomarlas a escondidas y se sintió mejor. Escribió que los oyó a ti y a Clara hablar de dinero, de un plan. Las manos de Richard temblaban mientras sostenía las cartas. Ella escribió que la estaban envenenando, que tú la estabas matando a nuestro bebé. El doctor Patterson retrocedió un paso, con el rostro ceniciento. Richard, puedo explicarlo. No es lo que tú piensas. No es lo que yo pienso. La voz de Richard se convirtió en un grito. Mi esposa está muerta. Mi hijo no puede caminar y me dices que esto no es lo que yo pienso. Se abalanzó sobre el doctor Patterson y por un momento Noah pensó que el señor Wilson podría golpearlo. Fuiste mi amigo, el médico de mi familia. Durante 20 años. ¿Cómo pudiste hacer esto? Clara intentó correr. Se giró y se dirigió a su coche aparcado en la entrada. Pero Gloria fue más rápida. Había pasado años trabajando en empleos duros y era fuerte. Agarró a Clara del brazo y la sujetó con fuerza. No vas a ninguna parte. No hasta que llegue la policía. Richard sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó. Sí, necesito a la policía en la finca Wilson inmediatamente. Tengo pruebas de asesinato e intento de asesinato. Sí, me quedaré en la línea. Durante las siguientes 2 horas, la finca se transformó en una escena del crimen. Llegaron coches patrulla con las sirenas a todo volumen. Los agentes separaron a todos y tomaron declaraciones.
Richard entregó todas las cartas de Sofía, cada una cuidadosamente embolsada como prueba. Los detectives interrogaron extensamente a Noah sobre el lugar exacto donde encontró la caja y si había tocado algo más. El doctor Patterson intentó alegar inocencia al principio, pero cuando los detectives le hablaron de las pruebas detalladas en las cartas de Sofía, sobre las fechas y los síntomas que había documentado, se derrumbó. Lo confesó todo, llorando y diciendo que lo sentía, que había ido demasiado lejos, que nunca quiso que terminara así. Clara se negó a decir nada, con el rostro duro y frío mientras se la llevaban esposada. Mientras la policía trabajaba, Richard permanecía sentado en su estudio con la cabeza entre las manos. Gloria le trajo café y Noah se sentó en silencio en un rincón, aún asimilando todo lo sucedido. Ellie estaba arriba con un agente asignado a vigilarlo, alejado del caos, pero exigiendo saber qué ocurría. Finalmente, cuando la mayoría de los policías se habían marchado y solo quedaba el detective principal, Richard pidió que bajaran a Ellie. El agente empujó la silla de ruedas de Ellie hacia el estudio. El niño de 5 años parecía asustado y confundido, con los ojos rojos de tanto llorar. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay policías por todas partes? ¿Dónde está el doctor Patterson? ¿Dónde está la señorita Clara?» Richard se arrodilló junto a la silla de ruedas de su hijo, tomando las pequeñas manos de Ellie entre las suyas. «Ellie, algo terrible ha sucedido. Algo que debería haber descubierto hace años. Tu madre, antes de morir, nos dejó cartas. Cartas que explican por qué enfermó. Cartas que explican por qué no puedes caminar». Los ojos de Ellie se abrieron de par en par. «¿Qué quieres decir?» Los médicos dijeron que no sabían por qué no podía caminar. No lo sabían porque buscaban una enfermedad o una lesión, dijo Richard con la voz quebrada por la emoción. Pero Ellie, tú estabas justo antes de que nacieras. El doctor Patterson y Clara envenenaron a tu madre mientras estaba embarazada de ti. El veneno la enfermó y también te afectó a ti. Dañó las vías de tu columna mientras aún crecías dentro de ella. Por eso tus piernas no funcionan. Ellie miró a su padre, tratando de comprender. El doctor Patterson me lastimó a propósito. Sí, hijo. Lo siento mucho. Confié en él. Confié en Clara. Dejé que entraran en nuestras vidas y te lastimaron a ti y a tu madre. Fallé en protegerlos a ambos. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Ellie. ¿Pero por qué? ¿Por qué harían eso? Richard miró al detective, quien asintió para que continuara. Todavía estamos investigando, pero parece que querían nuestro dinero. Clara estuvo robando a mi empresa durante años y el doctor Patterson la ayudaba. Tu madre descubrió lo que estaban haciendo. Así que la envenenaron para que guardara silencio. Nunca planearon que te lastimaran. Pensaban que el veneno solo afectaría a tu madre, que nacería sano. Pero algo salió mal. El veneno dañó tu columna vertebral en desarrollo. Ellie miró sus piernas inútiles y luego a su padre. Así podría haber caminado. Si no hubieran lastimado a mamá, podría haber sido normal. Eres normal, dijo Richard con firmeza, acariciando el rostro de su hijo. Eres perfecto tal como eres. Lo que hicieron fue malvado e incorrecto, pero eso no cambia quién eres. Eres mi hijo y te amo. Noah, que había estado sentado en silencio, finalmente habló. Ellie, tu mamá fue muy valiente. Descubrió lo que estaban haciendo. Recopiló pruebas a pesar del miedo. Lo escribió todo y lo escondió donde alguien lo encontraría algún día. Te salvó al hacer eso. Si no hubiera dejado esas cartas, nunca habríamos sabido la verdad. Ellie miró a Noah, su mejor amigo, el chico que había encontrado las cartas. Tú también me salvaste. Si no hubieras estado cavando en el jardín. Sí. No hubieras encontrado la caja, aún no lo sabríamos. Noah sonrió entre lágrimas. Eso es lo que hacen los amigos. Nos ayudamos mutuamente. El detective se aclaró la garganta. Señor Wilson,
necesito decirle algo. Vamos a tener que hacer una investigación exhaustiva. Necesitaremos exhumar el cuerpo de su esposa para analizar los venenos específicos que usó el Dr. Patterson. Necesitaremos un historial médico completo. Esto va a ser un proceso largo. No me importa cuánto tiempo lleve, dijo Richard. Quiero justicia para Sofía y quiero saber si hay algo, lo que sea, que se pueda hacer para ayudar a Ellie. El detective asintió. Haremos que el Dr. Patterson sea examinado por profesionales médicos. Si coopera plenamente y nos dice exactamente qué veneno usó y cuándo, podría haber información que ayude a los médicos de Ellie a comprender mejor su estado. No prometo nada, pero cuanta más información, mejor. Mientras el detective se marchaba, al atardecer de uno de los días más largos de la vida de Richard Wilson, este abrazaba a su hijo. Gloria y Noah estaban cerca. Esta familia, unida por las circunstancias, ahora estaba ligada por un trauma y una verdad compartidos. «Papá», dijo Ellie en voz baja, «¿qué va a pasar ahora?». Richard no tenía una buena respuesta. Los asesinos de su esposa habían sido arrestados, pero ella seguía desaparecida. La condición de su hijo tenía una explicación, pero eso no curaba la parálisis de sus piernas. La traición era tan profunda, involucraba a personas en las que había confiado tan plenamente que Richard no sabía cómo empezar a sanar. Pero antes de que pudiera responder a la pregunta de Ellie, sonó el teléfono. Richard contestó, aún con su hijo en brazos. Era una médica del Colegio Médico Estatal, alguien a quien el detective había contactado. La voz de la mujer era urgente y agitada. «Señor Wilson, acabo de hablar con un detective que lleva su caso. Me contó sobre el envenenamiento, sobre la parálisis de su hijo. Creo que podría ayudar. Hay nuevas investigaciones y tratamientos experimentales para el daño nervioso causado por toxinas durante el desarrollo fetal. No puedo prometer nada, pero si están dispuestos a traer a Ellie para un examen completo, podríamos, y recalco, podríamos hacer algo. Podría haber esperanza». Richard sintió que su corazón se detenía y luego volvía a latir con fuerza. ¿Esperanza? ¿Quiere decir que Ellie podría caminar? Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Ellie levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos. Noah jadeó. Gloria se tapó la boca con la mano. «Lo que digo es que primero necesitamos hacer pruebas», dijo el médico con cautela. «Pero sí, señor Wilson, podría haber esperanza. ¿Puede traer a Ellie al hospital de investigación mañana por la mañana?» «Sí», dijo Richard de inmediato. «Sí, estaremos allí». Mientras colgaba el teléfono y miraba el rostro de su hijo, lleno de una esperanza cautelosa y frágil, Richard se dio cuenta de que esta pesadilla podría no haber terminado. Porque si existía una posibilidad, aunque fuera mínima, de que Ellie pudiera caminar, lucharían por ello. Harían lo que fuera necesario. Pero lo que Richard aún desconocía, lo que descubriría al día siguiente en el hospital, lo pondría a prueba de maneras inimaginables. El tratamiento era experimental, peligroso y doloroso. Las probabilidades no eran buenas, y la decisión de someter a Ellie a ese tratamiento sería crucial. La decisión más difícil que Richard había enfrentado en su vida. El hospital de investigación no se parecía en nada a las elegantes clínicas privadas a las que Richard solía llevar a Ellie. Era más antiguo, con paredes blancas lisas y luces fluorescentes que zumbaban levemente. Pero la doctora que los recibió, la doctora Ellen Morris, tenía una mirada amable y una seguridad que tranquilizó a Richard. Se arrodilló inmediatamente a la altura de la silla de ruedas de Ellie y le habló directamente, sin usar un lenguaje enigmático como hacían tantos médicos. «Hola, Ellie. Me llamo doctora Morris. Estudio cómo funcionan juntos el cerebro y la médula espinal. Tu padre me contó lo que te pasó y creo que puedo ayudarte. Pero primero, necesito hacerte algunas pruebas para ver exactamente qué ocurre dentro de tu cuerpo. ¿Te parece bien?». Ellie miró a su padre y luego a la doctora.
Morris, ¿dolerán las pruebas? Algunas podrían ser incómodas, dijo la doctora. Morris con sinceridad. Pero te prometo que te explicaré exactamente lo que estoy haciendo y por qué. Y si necesitas un descanso, lo haremos. Tú tienes el control aquí, Ellie. Este es tu cuerpo y tú decides qué le pasa. De acuerdo. Ellie asintió lentamente, y Richard se sintió agradecido. Con esta doctora que trataba a su hijo de 5 años con tanto respeto. Noah y Gloria esperaban en la sala de espera mientras Ellie se sometía a horas de pruebas, resonancias magnéticas, estudios de conducción nerviosa, análisis de sangre, punciones lumbares y escáneres que Richard ni siquiera entendía. Durante todo el proceso, la doctora Morris le explicaba todo en términos sencillos que Ellie podía comprender, haciendo que las aterradoras máquinas parecieran menos intimidantes. Finalmente, al final de la tarde, la doctora Morris llamó a Richard a su oficina mientras una enfermera se quedaba con Ellie. Tenía escáneres y gráficos extendidos sobre su escritorio. Su expresión era seria, pero no desesperanzada. Señor Wilson, he revisado todos los resultados de las pruebas de Ellie y he consultado con el toxicólogo que entrevistó al Dr. Patterson. Esto es lo que sabemos. El veneno que usó Patterson era un compuesto de metales pesados diseñado específicamente para actuar lentamente y ser difícil de detectar. Se acumuló en el cuerpo de su esposa durante meses. Cuando Ellie se estaba desarrollando en el útero, la toxina atravesó la barrera placentaria y dañó las vías neuronales que se forman entre su cerebro y la parte baja de la columna vertebral. Richard se sintió mal al oír la explicación tan técnica. Así que el daño es permanente. Aquí es donde la cosa se pone interesante, dijo la doctora Mora, mostrando una tomografía en su computadora. Miren esto. Este es el cerebro de Ellie. ¿Ven estas áreas que están más iluminadas de lo normal? El cerebro de Ellie ha estado compensando las vías dañadas durante toda su vida. Ha creado redes neuronales alternativas intentando sortear el daño. Su cerebro es extraordinariamente adaptable, mucho más de lo que esperaríamos en la mayoría de los casos. ¿Qué significa eso?, preguntó Richard, temeroso de tener esperanzas. Significa que, si bien las vías originales sufrieron daños irreparables, el cerebro de Ellie ha estado creando desvíos. Esos desvíos aún no son lo suficientemente fuertes como para que pueda mover las piernas, pero existen. Y con el tratamiento adecuado, quizás podamos fortalecerlos. La doctora Morris mostró otra imagen. Hemos desarrollado una terapia experimental que combina 3 elementos: fisioterapia intensiva para mantener los músculos preparados, estimulación eléctrica neural para estimular las vías alternativas del cerebro y un nuevo fármaco que promueve el crecimiento y la curación de los nervios. Richard se inclinó hacia adelante. ¿Y cree que esto podría ayudar a Ellie a caminar? La doctora Morris levantó la mano con cautela. Señor Wilson, debo ser muy clara sobre las probabilidades y los riesgos. Este tratamiento solo se ha probado en 12 pacientes con afecciones similares. De esos 12, 3 mostraron una mejoría significativa. 2 mostraron una mejoría moderada y 7 no mostraron ninguna mejoría. Eso representa una tasa de éxito del 25% como máximo. El tratamiento también es extremadamente doloroso, requiere meses de sesiones diarias y tiene efectos secundarios, como fuertes dolores de cabeza, náuseas y espasmos musculares. Ellie sufriría dolor todos los días. Richard sintió que su esperanza se desvanecía un poco. ¿Qué recomienda? Le recomiendo que se tome su tiempo para pensarlo detenidamente. Hable con Ellie. Es joven, pero merece entender en qué consistiría este tratamiento. Algunos padres optan por esperar a que su hijo sea mayor y pueda dar su consentimiento para el dolor y la dificultad. Otros quieren intentarlo mientras el cerebro del niño aún se está desarrollando y es más adaptable. No hay una respuesta incorrecta.
Esa noche, Richard se sentó con Ellie en su habitación de hotel cerca del hospital. Noah y Gloria estaban en la habitación contigua, lo que les daba privacidad. Richard le explicó todo lo que el doctor Morris había dicho, con palabras sencillas, pero sin ocultar la verdad. Entonces, ¿el tratamiento dolería mucho?, preguntó Ellie en voz baja. Sí, hijo. Todos los días tendrías dolores de cabeza y te dolerían los músculos. Sería lo más difícil que hayas hecho en tu vida. Pero tal vez podría caminar como Noah. Podría correr, jugar y trepar a los árboles. Richard sintió una profunda tristeza. Tal vez sí, tal vez no. El doctor dijo que solo algunos niños mejoran. Algunos se esfuerzan mucho y soportan todo ese dolor, y aún así sus piernas no funcionan. Ellie permaneció en silencio durante un largo rato, mirando sus piernas inútiles. Finalmente, alzó la vista hacia su padre con determinación en sus jóvenes ojos. Quiero intentarlo, papá, aunque duela. Aunque no funcione, quiero intentarlo. ¿Estás seguro? Podemos esperar a que seas mayor. No tienes que decidir ahora. Estoy seguro, dijo Ellie con firmeza. Mamá fue valiente. Luchó contra el doctor Patterson, aunque tenía miedo. Noah fue valiente cuando se enfrentó a la señorita Clara. Ahora me toca ser valiente. Richard abrazó a su hijo con fuerza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. De acuerdo, campeón. Lo haremos juntos. En cada paso del camino, estaré contigo. Pero en cada puerto, ya sea que dos y yo, ya sea. También, en cada puerto también. Richard abrazó a su hijo con fuerza. El tratamiento comenzó la semana siguiente. Cada mañana, Richard llevaba a Ellie al hospital. Las sesiones duraban 3 horas. Los terapeutas trabajaban las piernas de Ellie con dolorosos ejercicios, obligando a los músculos a recordar el movimiento, aunque Ellie no podía sentirlas ni controlarlas. Luego venía la estimulación neural, donde electrodos conectados a la columna vertebral de Ellie enviaban impulsos eléctricos a través de su sistema nervioso. Ellie lloraba y gritaba que sentía como si le quemara la espalda. Richard le tomaba la mano a su hijo, secándole las lágrimas, susurrándole palabras de aliento incluso cuando su propio corazón se hacía añicos. La medicación le sentaba mal a Ellie. Vomitaba con frecuencia y tenía terribles dolores de cabeza que le impedían dormir por la noche. Algunas mañanas, Ellie suplicaba que no lo llevaran al hospital. Por favor, papá. No puedo hoy. Me duele demasiado. Pero Richard le recordaba con dulzura su decisión, su valentía, y de alguna manera Ellie encontraba la fuerza para seguir adelante. Noah asistía a todas y cada una de las sesiones. Se sentaba junto a la camilla de tratamiento de Ellie, tomando la mano de su amigo, contándole chistes para distraerlo durante los momentos dolorosos. Cuando Ellie lloraba, Noah también lloraba. Cuando Ellie sentía ganas de rendirse, Noah le recordaba por qué luchaba. ¿Vas a caminar? Ellie. Sé que lo harás, y cuando lo hagas, vamos a competir. Incluso podría dejarte ganar. Pasaron las semanas sin ninguna mejoría visible. Ellie seguía sin poder mover las piernas en absoluto. El doctor Morris les aseguró que esto era normal, que los cambios estaban ocurriendo en su interior, donde aún no podían verlos. Pero Richard veía cómo la esperanza se desvanecía en los ojos de su hijo. Un mes después de comenzar el tratamiento, durante una sesión particularmente dolorosa, Ellie gritó a todos que pararan. Ya no puedo más. Esto no funciona. Nunca volveré a caminar. ¿Para qué lo intentamos siquiera? Sollozaba desconsoladamente, exhausto, dolorido y perdiendo la fe. El terapeuta se apartó, dándole espacio. Richard no sabía qué decir. ¿Cómo podía animar a su hijo a continuar con esta tortura cuando incluso él empezaba a dudar? Entonces Noah hizo algo inesperado. Se subió a la camilla y se acostó junto a Ellie. Ellie
¿Te acuerdas de cuando nos conocimos? Preguntó Noah en voz baja. Me dijiste que no podías jugar porque no podías caminar. Y te dije que había 1.000.000 de cosas que podíamos hacer además de caminar. Y. Lo decía en serio. Si este tratamiento no funciona, si nunca vuelves a caminar, sigues siendo mi mejor amigo. Sigues siendo la persona más inteligente, divertida y valiente que conozco. Caminar no te hace mejor ni más importante. Pero sé que quieres intentarlo. Sé que hay una parte de ti que quiere seguir luchando. Así que lucha por esa parte, no por nadie más. Ellie miró a su amigo entre lágrimas. ¿Y si sigo intentándolo y aún así no funciona? ¿Y si paso por todo este dolor? ¿Para nada? Entonces sabrás que lo intentaste todo, dijo Noah con sencillez. Y no hay nada de malo en eso. Pero Ellie, ¿y si? ¿Si funciona? ¿Y si una semana más, un día más, una sesión más es la que marca la diferencia? ¿No te arrepentirías de rendirte justo antes del milagro? Ellie se secó los ojos y respiró hondo. Está bien, seguiré intentándolo. Pero Noah, tienes que prometerme algo, lo que sea. Prométeme que pase lo que pase, camine o no, seguirás siendo mi amigo. Noah sonrió. Lo prometo para siempre. El tratamiento continuó. 2 meses después, durante una revisión rutinaria, la doctora Morris notó algo. Los dedos de los pies de Ellie se movieron ligeramente, apenas perceptible, pero se movieron. Llamó a Richard y a los terapeutas de inmediato. Le hicieron otra prueba, pellizcándole el pie a Ellie, y él lo sintió. Por primera vez en su vida, sintió sensibilidad en la pierna. ¿Lo sentiste?, preguntó la doctora Morris, intentando contener su emoción. Sí, gritó Ellie. Sí, lo sentí. Todos en la sala estallaron en júbilo. No era caminar, ni mucho menos, pero era la prueba de que el tratamiento estaba funcionando. Las vías neuronales se estaban fortaleciendo. Los desvíos que el cerebro de Ellie había estado construyendo finalmente se conectaban. Durante el mes siguiente, el progreso se aceleró. Ellie recuperó sensibilidad en las piernas. Podía mover los dedos de los pies voluntariamente. Podía sentir la temperatura y la presión. El terapeuta aumentó la intensidad de los ejercicios y Ellie superó el dolor con renovada determinación. Ya no se limitaba a seguir la corriente. Luchaba por algo real, algo posible. 3 meses y medio después de comenzar el tratamiento, el Dr. Morris anunció que Ellie estaba listo para la siguiente fase, ponerse de pie. Con la ayuda de un andador especializado que soportaba la mayor parte de su peso, y con terapeutas a cada lado sujetándolo, Ellie se puso de pie por primera vez en su vida. Sus piernas temblaban violentamente, apenas capaces de sostener el poco peso que el andador le permitía, pero estaba de pie. Richard sollozaba abiertamente, sin importarle quién lo viera. Noah saltaba de alegría. Gloria se secó las lágrimas con el delantal. Ellie miró sus piernas, que por primera vez lo sostenían, y susurró: «Mamá, estoy de pie. De verdad estoy de pie». Pero estar de pie era solo el principio. Aprender a caminar sería aún más difícil. Los terapeutas advirtieron que podría llevar meses o incluso años. Ellie necesitaría aparatos ortopédicos para las piernas, un andador, práctica constante y paciencia. Habría caídas, frustraciones y contratiempos. Una semana después de que Ellie se pusiera de pie por primera vez, mientras se preparaban para comenzar el entrenamiento con el andador, Richard recibió una llamada que lo heló. Era la prisión donde Clara Hayes estaba detenida en espera de juicio. Había pedido hablar con él. El alcaide dijo que era urgente que Clara afirmara tener información sobre el tratamiento de Ellie que Richard necesitaba saber. ¿Qué clase de información?, exigió Richard. No quiso decir que insistía en hablar con usted en persona. Dada la naturaleza de sus delitos, no le exigimos que venga,
pero insistió mucho en que se trataba del tratamiento médico y la seguridad de su hijo. La mente de Richard daba vueltas. ¿Qué podría saber Clara? ¿Era una manipulación? ¿Un último intento de hacerle daño? ¿O realmente tenía información que podría ayudar a Ellie? El doctor Morris había dicho que el tratamiento era experimental, que existían riesgos que aún no comprendían del todo. ¿Y si Clara supiera algo sobre el veneno? ¿Que pudiera afectar la respuesta del cuerpo de Ellie a la terapia? Richard tomó una decisión. Iré mañana por la mañana. Esa noche, Richard no le dijo a Ellie ni a nadie más a dónde iba. Condujo, solo hasta la prisión, con el estómago revuelto por el pavor. Lo condujeron a través del control de seguridad hasta una pequeña sala de visitas. Con una mampara de cristal. Trajeron a Clara, vestida con un mono naranja, con el pelo ya despeinado y sin maquillaje. Parecía mayor, cansada y extrañamente tranquila. Cogió el teléfono que estaba al otro lado del cristal. Richard cogió el suyo. Gracias por venir, dijo Clara. Su voz era plana, sin emoción. ¿Qué quieres?, preguntó Richard. Fríamente. Clara lo miró fijamente durante un largo rato. Quiero que sepas la verdad. Toda. No solo lo que Benjamin Patterson le contó a la policía. La verdadera historia. Richard apretó la mandíbula. Sé. Suficiente. Tú y Patterson envenenaron a mi esposa e hirieron a mi hijo. ¿Qué más hay? Todo, dijo Clara. El por qué, el cómo y, lo más importante, lo que necesitas saber para evitar que Ellie cometa un terrible error. Richard se inclinó hacia adelante, con el miedo atenazándole el corazón. ¿De qué estás hablando? Los labios de Clara se curvaron en una pequeña sonrisa amarga. Del tratamiento experimental que recibe Ellie. Lo sé, y sé algo que los médicos ignoran. Algo sobre el veneno específico que usó Benjamin y cómo interactúa con la terapia de estimulación neuronal. Richard, si Ellie continúa con este tratamiento, si exige demasiado a su cuerpo, demasiado rápido, la combinación podría matarlo. Richard sintió que el mundo se le venía encima. Mientes. Esto es un juego macabro. Ojalá fuera mentira, dijo Clara. Y por primera vez, Richard vio algo que podría haber sido una emoción genuina en sus ojos. Pero no es cierto. Y soy la única persona viva que sabe esto. Así que tienes una opción. Richard. Puedes irte de aquí y dejar que Ellie siga con su tratamiento. Y tal vez esté mintiendo y no pase nada. O tal vez esté diciendo la verdad y tu hijo muera. En cualquier caso, tienes que escuchar lo que tengo que decir. La mano de Richard temblaba mientras sostenía el teléfono. Quería colgar, irse. No volver a oír ni una palabra más de esa mujer que había destruido a su familia. Pero ¿y si decía la verdad? ¿Y si Ellie estaba en peligro? ¿Podía arriesgar la vida de su hijo suponiendo que Clara solo estaba siendo cruel? Habla, dijo Richard finalmente. Cuéntamelo todo. Y si me mientes, si esto es solo manipulación, te juro que... ¿Qué? Clara la interrumpió. Ya voy a pasar el resto de mi vida en prisión. No tengo nada que perder. Pero tú sí. Tú. Tienes a Ellie. Así que cállate y escucha lo que tengo que decir. Porque cada segundo que pierdes enfadado es un segundo tu hijo está en peligro. Y cuando Clara comenzó a hablar, revelando secretos que cambiarían todo lo que Richard creía saber sobre la muerte de su esposa y el estado de su hijo, se dio cuenta de que esta pesadilla estaba lejos de terminar. De hecho, estaba a punto de empeorar muchísimo. Clara se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en la de Richard a través del cristal. El veneno que Benjamin usó. No se trataba de una toxina cualquiera. Era un compuesto personalizado que él mismo había desarrollado. Algo prácticamente imposible de detectar con pruebas estándar. Pero hay algo que ni Benjamin ni la policía saben. Yo le ayudé a crearlo. Tengo conocimientos de química que nadie conoce. Y diseñé el veneno para que tuviera una propiedad muy específica.
se incrusta en el tejido nervioso y permanece latente. El cuerpo no puede eliminarlo por completo. Richard sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué estás diciendo? Digo que Ellie todavía tiene rastros de ese veneno en su sistema nervioso, continuó Clara. En circunstancias normales, simplemente permanece inactivo, sin causar más daño. Pero la terapia de estimulación neuronal que está recibiendo envía pulsos eléctricos a través de esos mismos tejidos donde se encuentra incrustado el veneno. Cada sesión activa pequeñas cantidades de la toxina, liberándola de nuevo en su organismo. Ahora mismo, las dosis son lo suficientemente pequeñas como para que su cuerpo las esté tolerando. Pero si la intensidad de la terapia aumenta demasiado, si lo presionan demasiado, la toxina acumulada podría alcanzar niveles letales. Richard se puso de pie. La furia y el terror lo consumían por dentro. ¿Me estás diciendo que el tratamiento que debía ayudarlo podría matarlo? Sí, dijo Clara simplemente. ¿Y los médicos? No lo sabrían hasta que fuera demasiado tarde. Pensarían que era una reacción al tratamiento en sí, sin comprender que, esencialmente están activando un veneno que ha estado latente durante 5 años. ¿Por qué? La voz de Richard se quebró. ¿Por qué me dices esto ahora? Si querías hacernos daño, ¿por qué no lo dejaste pasar? Lo intenté. Lo intenté. Lo intenté una y otra vez. Lo intenté una y otra vez. Por primera vez. La máscara de calma de Clara se resquebrajó. Las lágrimas llenaron sus ojos. Porque nunca quise hacerle daño a Ellie. Tienes que creerme. El plan solo debía afectar a Sofía. Ella descubrió que había estado malversando fondos de tu empresa durante años. Encontró la prueba y pensaba exponerme. Lo habría perdido todo. Iría a la cárcel. Benjamin tenía deudas de juego. Deudas serias con gente peligrosa. Necesitábamos dinero desesperadamente. Así que planeamos envenenar a Sofía, simular una complicación del embarazo, y después de su muerte, estaríamos ahí para apoyarte en tu duelo. Yo seguiría administrando tu imperio, quedándome con el dinero donde pudiera. Benjamin seguiría siendo tu médico de confianza. Nunca tuvimos la intención de que el bebé se viera afectado. Pero lo estuvo, dijo Richard con voz dura como el acero. Tu veneno paralizó a mi hijo. Lo sé, sollozó Clara. Y he vivido con esa culpa cada día durante 5 años. Ver crecer a Ellie en esa silla de ruedas, sabiendo que yo le hice eso, ha sido una tortura. Me dije a mí misma que teníamos que mantener la mentira de que confesar no ayudaría a nadie. Pero cuando supe del tratamiento experimental, cuando me di cuenta de lo que podía pasar, supe que tenía que decírtelo. No puedo dejar que ese niño muera por mis pecados. Richard quería creer que mentía, que lo manipulaba. Una última vez, pero los detalles técnicos que ella le proporcionó sobre la estructura química del veneno, sobre cómo se unía a las vainas de mielina del sistema nervioso, eran demasiado específicos para ser inventados. Sacó su teléfono y llamó a la doctora Morris inmediatamente, allí mismo en la sala de visitas de la prisión. Doctora Morris, necesito que me escuche con mucha atención, dijo Richard cuando ella contestó. Acabo de enterarme de algo sobre el veneno que dañó a Ellie. Puede que aún esté en su organismo y la estimulación neuronal podría estar reactivándolo. Le transmitió todo lo que Clara le había contado, y Clara le proporcionó detalles químicos adicionales que Richard repitió palabra por palabra. La línea quedó en silencio durante un largo rato. Entonces habló la doctora Morris, con la voz tensa por la preocupación. Señor Wilson, si lo que me dice es cierto, debemos detener el tratamiento de inmediato y realizar un análisis toxicológico completo. ¿Puede ponerme en contacto con quien proporcionó esta información? Richard coordinó para que la doctora Morris hablara tanto con Clara como con los fiscales que tenían acceso a la confesión completa y los informes de laboratorio de Benjamin Patterson. Durante los siguientes 3 días, un equipo de toxicólogos
Trabajó sin descanso para verificar las afirmaciones de Clara. Los resultados fueron devastadores y claros. Clara había estado diciendo la verdad. Ellie aún tenía rastros del veneno en su sistema nervioso, y el tratamiento lo estaba reactivando lentamente. Otro mes de terapia con la intensidad actual habría sido fatal. Richard tenía que decírselo a Ellie, que el tratamiento se detenía. Su hijo, que tanto se había esforzado, que había soportado tanto dolor, que por fin empezaba a ver resultados, tendría que parar. La decepción en los ojos de Ellie era peor que cualquier cosa que Richard hubiera experimentado jamás. Pero estaba mejorando, dijo Ellie, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Podía sentir mis piernas. Podía ponerme de pie. Estaba tan cerca, papá, tan cerca de caminar. Lo sé, hijo, dijo Richard, abrazando a Ellie. Pero si hubiéramos continuado, el veneno podría haberte matado. No puedo arriesgarme a perderte. No después de perder a tu madre. Entonces, nunca caminaré. Ellie sollozó. Estaré en esta silla de ruedas para siempre. Jamás. El doctor Morris, presente en esta desgarradora conversación, intervino con suavidad. No necesariamente, Ellie. Solo necesitamos un enfoque diferente. Primero, debemos eliminar por completo las toxinas restantes de tu organismo. Eso llevará tiempo, tal vez de 6 meses a 1 año. Luego, una vez que estés libre de ellas, podremos retomar una versión modificada de la terapia que no utiliza estimulación eléctrica. Será más lenta, menos agresiva, pero más segura. Ya has logrado un progreso increíble. Tu cerebro ha creado nuevas conexiones neuronales. Esas no desaparecen. Solo necesitamos ser pacientes y encontrar el camino correcto a seguir. ¿Cuánto tiempo llevará?, preguntó Ellie, en voz baja. Honestamente, tal vez años, tal vez nunca. No puedo prometerte que caminarás, Ellie, pero puedo prometerte que haremos todo lo posible para ayudarte. E incluso si nunca caminas, ya has logrado algo extraordinario. Has recuperado la sensibilidad en las piernas. Eso es algo que nunca creímos posible. Los meses siguientes fueron difíciles. Ellie se sometió a terapia de quelación para eliminar el veneno de su organismo. Esto le provocó una recaída. Le volvieron las náuseas y los dolores de cabeza. Pero esta vez, Ellie comprendió que era necesario. No estaba en tratamiento para volver a caminar, sino para sobrevivir. Noah permaneció a su lado en todo momento. Su amistad se fortaleció como nunca. Richard pasó muchas horas hablando con Gloria, quien se había convertido en parte de su familia. Fracasé, Sofía, le dijo una noche. Confié en las personas equivocadas. No vi lo que sucedía frente a mí. Y casi cometí el mismo error con Ellie, presionándolo para que se sometiera a tratamiento sin comprender todos los riesgos. Gloria negó con la cabeza. No le fallaste a nadie. Amabas a tu esposa. Amas a tu hijo. Tomaste decisiones con la información que tenías. Eso es todo lo que puede hacer cualquier padre. Lo que importa ahora es lo que hagas de ahora en adelante. ¿Qué hago?, preguntó Richard, sintiéndose perdido. Deja que Ellie sea feliz, dijo Gloria simplemente. Con silla de ruedas o sin ella, con veneno o sin él, ese niño tiene toda una vida por delante. Déjalo vivirla. Deja de intentar arreglarlo y empieza a celebrar quién es. Esas palabras cambiaron la perspectiva de Richard. Dejó de centrarse únicamente en la discapacidad de Ellie y empezó a notar todo lo demás. Ellie era brillante en matemáticas. Le encantaba diseñar edificios y puentes, y pasaba horas dibujando planos arquitectónicos. Tenía un don para hacer reír a la gente. Era amable, valiente y más resiliente que cualquier adulto que Richard conociera. Richard matriculó a Ellie en una escuela prestigiosa con plena accesibilidad. Dejó de esconder a su hijo. Y empezó a incluirlo en todo. Viajaban juntos, exploraban museos, asistían a conciertos.
Richard le enseñó a Ellie sobre el negocio y Ellie demostró un talento natural para comprender el sector inmobiliario y el diseño. Un año después de terminar el tratamiento, tras haber sido declarado completamente libre de la toxina, Ellie pidió intentarlo. De nuevo, pero esta vez con objetivos diferentes. No necesito caminar para ser feliz. Ellie le dijo a su padre, pero quiero intentarlo porque quiero ver de qué es capaz mi cuerpo. No para nadie más, para mí. El Dr. Morris diseñó un nuevo protocolo. Fisioterapia suave sin estimulación eléctrica. Hidroterapia en una piscina donde Ellie podía practicar movimientos sin soportar todo su peso. Terapia ocupacional para fortalecer la parte superior de su cuerpo y su tronco. Era lento, tan lento que a veces el progreso se medía en milímetros, en lugar de kilómetros. Pero 18 meses después de reiniciar la terapia, un martes por la tarde, con Noah, Richard, Gloria y el Dr. Morris observando, Ellie se levantó de su silla de ruedas apoyándose en las barras paralelas. Le temblaban las piernas violentamente. El sudor le corría por la cara por el esfuerzo. Pero estaba de pie por sí mismo, sin ningún armazón que sostuviera su peso. Lo estoy haciendo, susurró Ellie asombrado. De verdad lo estoy haciendo. Tómate tu tiempo, lo animó el Dr. Morris. Solo ponte de pie por ahora. No fuerces la postura. Pero Ellie había heredado la determinación de su madre. Con una lentitud agonizante, el rostro contraído por la concentración. Levantó el pie derecho y lo movió hacia adelante 15 centímetros. Luego el izquierdo. Un pie, luego. El derecho otra vez. 3 pasos. Solo 3 pequeños pasos temblorosos antes de que sus piernas cedieran y los terapeutas lo sostuvieran. Pero eran 3 pasos que se había ganado. 3 pasos que deberían haber sido imposibles. 3 pasos que demostraron que incluso cuando todo parece roto, la curación es posible. Richard abrazó a su hijo, ambos llorando. Noah saltaba de alegría. Gloria dio gracias a Dios en voz alta. La doctora Morris se secó las lágrimas, asombrada de lo que este niño había logrado contra todo pronóstico. Durante el año siguiente, Ellie continuó con la terapia. Algunos días podía caminar 20 pasos. Otros, solo 5. Algunos días. Sus piernas no le respondían en absoluto y permanecía en su silla de ruedas. Pero nunca se rindió. Y, lo que es más importante, dejó de medir su valía por si podía caminar o no. En el 5º aniversario de la muerte de Sofía, Richard, Ellie y Noah fueron juntos a su tumba. Ellie insistió en usar su silla de ruedas ese día, aunque probablemente podría haber caminado con sus aparatos ortopédicos. Quiero hablar con ella. Así he sido siempre, explicó. Colocaron rosas frescas en la tumba de Sofía, y Ellie habló en voz alta a la madre que nunca conoció. Hola, mamá. Soy Ellie. Tengo 10 años. Papá me cuenta historias sobre ti todo el tiempo. Quiero que sepas que encontré tus cartas. Bueno, las encontró Noah, pero las leímos juntos. Me salvaste, mamá. Si no lo hubieras escrito todo, si no hubieras sido tan valiente, nunca habríamos sabido la verdad. Las personas malas que te hicieron daño están en prisión ahora. Y estoy mejorando. A veces puedo caminar. No perfecto, pero puedo hacerlo. E incluso cuando no puedo, estoy bien porque papá me enseñó que no soy mi discapacidad. Soy simplemente yo y eso es suficiente. Richard añadió sus propias palabras. Sofía, mi amor, lo siento mucho por no haberte protegido, pero te prometo que protegeré a nuestro hijo. Él es todo lo bueno que había en ti y en mí combinado. Es valiente, amable y fuerte, igual que tú. Gracias por el regalo de su vida. Gracias por luchar por él incluso cuando tenías miedo. Y gracias por dejarnos la verdad. Te extrañamos cada día. Noah colocó su propia flor, una margarita que había recogido del jardín. Señora Sofía,
Nunca la conocí. Pero es como mi heroína. Ellie es mi mejor amigo. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para salvarlo. Mientras estaban sentados juntos en el tranquilo jardín, rodeados de rosas y recuerdos, Richard comprendió algo profundo. Su familia había sido destrozada por la traición y el veneno, pero se había reconstruido gracias a la verdad, el amor y la perseverancia. Puede que Ellie nunca corra como otros niños. Puede que siempre necesite su silla de ruedas a veces. Pero estaba vivo, sano y feliz. Y al final, ese fue el milagro que más importaba. 6 meses después, en el concurso de talentos de la escuela de Ellie, Richard estaba sentado entre el público con Gloria y Noah. Ellie había diseñado una maqueta arquitectónica de un centro comunitario accesible, con rampas, ascensores y espacios innovadores que funcionaban para personas de todas las capacidades. Cuando Ellie presentó su proyecto, caminando lentamente hacia el podio con sus aparatos ortopédicos y su bastón, el público le brindó una ovación de pie. No porque pudiera caminar, aunque eso era admirable, sino porque su diseño era brillante, reflexivo y revolucionario. Ellie había tomado su propia experiencia con la discapacidad y la había utilizado para imaginar un mundo mejor para todos. Después del espectáculo, mientras celebraban en el restaurante favorito de Ellie, Richard observó a su alrededor a esta familia elegida. Ellie riendo con Noah por alguna tontería. Gloria sonriendo. Con orgullo. Todos juntos, marcados por el dolor pero sanando, rotos pero reconstruyéndose. Papá, dijo Ellie de repente, he estado pensando en algo. ¿Qué es? Hijo, cuando sea grande, quiero ser arquitecto. Quiero diseñar edificios y ciudades que funcionen para todos, no solo para quienes pueden caminar fácilmente. Y quiero crear una fundación, en nombre de mamá, para ayudar a otros niños que hayan sufrido daños por envenenamiento o por malos médicos. Para que lo que nos pasó a nosotros no le pase a nadie más. Richard sintió un vuelco en el corazón. Llenos de orgullo. Creo que es una idea maravillosa. Y creo que tu madre estaría increíblemente orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo. Todos lo estamos, añadió Noah, levantando su vaso de refresco en un brindis. Por Ellie, la persona más valiente que conozco. Por ella. Todos corearon sus vasos al unísono, mientras la risa llenaba el aire. Richard le dio las gracias en silencio a Sofía. Ella había salvado a su hijo con su valentía y previsión. Les había dado la verdad que necesitaban para encontrar justicia y sanación. Y su amor, preservado en esas cartas enterradas en el jardín, lo había cambiado todo. La vida no había resultado como Richard la había planeado. Sofía se había ido. Ellie siempre se enfrentaría a desafíos que otros no. La traición que habían sufrido había calado hondo y dejado cicatrices. Pero habían sobrevivido. Habían encontrado el camino de vuelta a la alegría. Y habían aprendido que la familia no se trata solo de sangre o perfección. Se trata de apoyarse mutuamente incluso en los momentos difíciles. Se trata de encontrar esperanza en los momentos más oscuros. Se trata de elegir el amor en lugar de la amargura. El perdón antes que la venganza. La esperanza antes que la desesperación. Puede que Ellie nunca pueda correr una maratón, pero podía caminar. Podía mantenerse en pie. Podía perseguir sus sueños. Y eso era más que suficiente. Eso lo era todo. Si esta historia te conmovió, si te recordó que la sanación es posible incluso después de una traición inimaginable, dale a me gusta. Suscríbete y comparte este video. Cuéntanos en los comentarios. ¿Tú o alguien que amas ha superado superaciones imposibles? ¿Has encontrado una fuerza que no sabías que tenías? Tu historia podría inspirar a alguien que está pasando por un momento difícil. Activa las notificaciones para no perderte nuestras
Historias sobre valentía, resiliencia y el poder de la verdad.